Las diferentes estaciones del año sirven como una especie de regulación para que los distintos estudios de animación estrenen sus animes, teniendo así una dinámica que se tiene desde hace mucho tiempo. Temporada tras temporada se emiten series de todo tipo, con el único propósito de cautivar al espectador. Algunos animes lo logran, mientras que otros no, pero en general, cada serie por poca que parezca se hace de una forma moderada. Sin embargo, también se le puede sumar las malas decisiones que se toman en el camino, que a la larga afectan la emisión de la serie. Actualmente es muy común el ver esta situación, donde de un momento a otro las series caen en picada. Por ejemplo, un anime de 12 capítulos iba semana a semana ganando seguidores, pero en el capítulo 9 ocurren desastres que provocan el declive de la franquicia. Como esta industria es tan grande, se pueden llegar a presentar diferentes razones por las que una serie deja de ser relevante. Y hoy por hoy este es el pan de cada día, es más normal de lo que parece. Por ello, traigo una lista de animes que creí que nunca iban a resurgir. ¿Cómo olvidar cuando la serie de los 7 pecados capitales era la sensación? Todo el mundo hablaba de ella y dejaba entrever la idea de ser la posible serie sucesora de la línea de historia shonen. Esta serie en su pic más alto daba mucho de qué hablar, gracias a su historia y la forma en cómo el mangaka plasmaba cada uno de los detalles, eso sin nombrar que en su momento la serie aprovechó la premisa al máximo, un shonen de peleas o neketsu centrado en el mundo medieval, con magia como fuente de poder. Y bueno, la originalidad la tenía, la historia también. No obstante, el planteamiento del argumento tenía un gravísimo problema, que a medida que avanzaba la serie, esta dejaba ver sus desaciertos. Nakaba Suzuki como dibujante es muy bueno, pero como escritor dejaba mucho que desear. Acabo de decir que la historia era muy buena, pero esto solo era en sus inicios, ya que para más de la primera mitad solo eran sinsentidos y muchos huecos argumentales. Aún así, la franquicia como tal se mantenía a flote, dado que se trataba de un shonen. A simple vista, esta opinión puede ser un poco simplona, pero es así. Una serie, por más mala que parezca, si es un shonen, siempre va a tener recursos que harán destacar la serie, situación que aprovechó al máximo el estudio de animación. No por nada las 2 primeras temporadas de la serie entendieron los puntos fuertes de la trama, sacando el mayor provecho al manga, razón por la cual se hizo de muchos fans alrededor del mundo. Era muy difícil que esta serie decayera, si se trataba de uno de los futuros pilares del género. Nada podría salir mal, este fue el panorama durante mucho tiempo. La obra siempre que podía destacaba sus puntos buenos, a pesar de los desaciertos que dejaba en el camino. Y es que hablando de manera sincera, Nanatsu no Taizai es una serie muy buena, solo que peca de la poca habilidad de escritura de su autor. Curiosamente, esto no fue lo que provocó el declive de la serie protagonizada por Meliodas. La culpa de que la serie dejara de ser tan relevante recae en el estudio de animación que se encargó de hacer la tercera temporada. El primer estudio no pudo continuar y se dio el proyecto, un grave error. Este nuevo estudio presentaba capítulo a capítulo un trabajo mediocre, aunque era un poco pasable, pero esto solo fue el preámbulo de la catástrofe. Se llegó a la tan esperada batalla entre Meliodas y Escanor, que destacó por todo menos por cosas positivas. Aquí todo se fue al vacío. El estudio encargado de hacer el anime se dignó en mostrar un pésimo trabajo de animación, con unos personajes mal animados y escenas mal animadas. A partir del preciso instante en que este trabajo sale al aire, la franquicia en general se convierte en el hazmerreír de todos. Ya no importaba lo hecho en la primera o segunda temporada, ahora solo importaba el ya y el ahora, siendo ese ya y ese ahora el burlarse de la serie de Nanatsu no Taizai. Fue increíble. De un momento a otro esta serie pasó a ser odiada por todos y no se lo merecía. Esto solo dio a entender que la franquicia nunca se iba a lograr recuperar del tremendo papelón. Pero esto no fue así, el mangaka de la serie siguió haciendo su trabajo, independientemente de lo que pasara con el anime, ya que al fin y al cabo se trata de una mera adaptación. El tipo siguió haciendo su trabajo, terminó los 7 pecados capitales y empezó con otro manga, esta vez relatando la historia de Nanatsu un poco más en el futuro. Nakaba Suzuki presentó una secuela de su serie más popular, presentando nuevas narrativas, pero este no es el punto es que cuando se anunció el anime de la secuela, ese tuvo gran aceptación, gracias principalmente a sus fans. La serie como tal de Nanatsu no Taizai iba obteniendo poco a poco el prestigio que había perdido a raíz del ridículo, regresando al ojo público. Curiosamente, este es otro shonen y curiosamente presenta casi los mismos problemas, pero un poco diferente con relación a Nanatsu no Taizai. A día de hoy, Bleach es considerado por muchos como un grande del género, ocupando el altar de los 3 grandes del shonen. Resulta hasta difícil el pensar que esta serie llegó a tocar el suelo debido a varias situaciones. La principal similitud que hay entre Nanatsu no Taizai y Bleach recae en sus mangakas, y es que ambos son excelentes dibujantes, pero como escritores
ahí sí que cambia la cosa. Tite Kubo es el fiel reflejo de lo que puede llegar a ser un mangaka que escribe sobre la marcha. Y ojo, esto ha sido dicho por él, nunca tuvo una base sólida sobre lo que quería hacer con su historia y desarrollaba esta a medida de lo que se le iba ocurriendo en el camino. Aunque claro, si se utiliza este método solo hay dos caminos, o sale bien o sale mal. Ya sabemos cuál fue el caso de Bleach. Así sí es muy difícil sostener una serie. Si se mantiene en una mera montaña rusa de emociones, donde de un momento a otro está bien y al otro momento está mal. Este tira y afloje a la larga iba a traer grandes consecuencias si no se hacía algo urgente. Pero no pasó nada, Tite Kubo jugó con su suerte. Después de todos los sucesos con Aizen, la historia demostraba que ya no daba para más, y cómo no pensar en esto, si primero, el villano principal ya fue derrotado, y segundo, Ichigo como prota de un shonen había perdido sus poderes, ya no quedaba nada que hacer. Esta era la premisa exacta para darle fin a Bleach, sin embargo, ese no era el pensar de Tite Kubo. Este aún seguía teniendo planes para expandir su historia, y no está mal, ya que a la larga, los arcos posteriores sirvieron para la trama, para explicar muchas cosas, pero la serie daba a entender otra cosa, con todas esas escenas con un tinte de culminación. Kubo se las ingenió para que Ichigo pudiera brillar otra vez. Esto en palabras parecía muy conveniente. Aún así en su tiempo esta construcción fue vista por malos ojos. Si se tiene un desorden argumental es evidente que a los fanáticos no les va a gustar para nada. Esto se vio reflejado al instante, el manga perdió relevancia quedando en los últimos lugares y el anime tuvo una cancelación abrupta. ¿Todo por qué? Por no saber continuar una historia. Dicho de otra manera, el culpable de la caída de la serie de Bleach no es más que su autor, a pesar de que Pierrot también hizo sus detalles amorosos, como el sinfín de capítulos de relleno. Con todo y eso, el mangaka fue el que brindó las herramientas para que la serie cayera en picada. Es que, ¿a quién se le ocurre relatar una historia donde el protagonista pierda los poderes? Sí, por favor, estamos hablando de un shonen, por favor, un shonen. Historias donde lo que más va a destacar son los rayos láser y peleas físicamente imposibles. Con todo el respeto que le tengo al gran Tite Kubo, esto no se debe de hacer, ya que un prota sin poderes es sinónimo de final, así de sencillo, y esto es algo que los fans no pudieron asimilar tan rápido. Todo este espeluznante panorama cambió cuando el mismo estudio de animación decidió continuar con la adaptación animada y poder darle el final que se merece. Esta noticia fue un boom sin precedentes y gracias a dicha continuación que Bleach pudo volver a brillar. Claro, Claro Elite pecó en la clásica práctica por parte de los estudios de animación de Japón, donde estos en la adaptación animada cambian las cosas de acuerdo a los intereses de los encargados de la adaptación animada, siendo este el caso del anime de Claro Elite. Este anime en el proceso arruinó muchos elementos, eso sin nombrar que exageró otros más, como su protagonista, motivo por el cual es odiado por un gran número de personas por parecer un edgy con cara seria, con actitudes pretenciosas que puede solucionar todo lo que pasa a su alrededor sin el más mínimo esfuerzo, situación que no pasa en la historia original, que es una novela ligera. La primera temporada de la serie destaca precisamente por este mismo hecho, la libertad que tomó el estudio para hacer el anime a su propio modo de ver las cosas. Esto a la larga no iba a contribuir en nada, dejando un panorama desolador. Esta primera temporada terminó siendo odiada por todos, tanto por los fans de la novela ligera como por los fanáticos de la industria del anime y manga, que decían que la serie solo era un Oregairu 2.0, solo que en este caso el prota es más edgy y es más yo sé todo y puedo con todo. Pero no todo es malo, las cosas no siempre van a ser tan mal, ¿no? El anime de Claro Elite se pudo hacer de una buena base de seguidores que sin conocer la novela ligera les pareció una serie muy interesante. Sobra decir que este fue un gran número de personas que mantuvieron a flote el anime y daban de qué hablar después de la finalización de la primera temporada. No obstante, con todos esos antecedentes en su mayoría negativos, era muy difícil el encontrar una noticia que anunciara una nueva temporada. Lo más factible por muchos hasta ese momento era un remake. Pasó el tiempo y de repente se anunció una segunda temporada, algo que nadie esperaba. Las reacciones no se hicieron esperar, siendo positivas en su gran mayoría, por todas esas personas que se mantuvieron fieles a su serie favorita. La principal razón por la que este anime volvió se debe curiosamente a su novela ligera. Esta siguió creciendo hasta convertirse en una de las más vendidas. Claro Elite ocupa el ranking con varios titanes de la industria de las novelas, ya saben, los Isekai. Este hecho inspiró al estudio de animación que hizo la primera temporada y pudieron sacar una continuación. De ahí en adelante todo es historia. Al final el anime se logró consolidar y aún a día de hoy sigue dando de qué hablar.
Y por último, pero no menos importante, el pibe motosierra. Si del anime de Chainsaw Man se habla, solo es un chiste, a la larga se convirtió en un meme, pero solo en su contraparte animada. ¿Por qué? A ver, me explico. El manga de Chainsaw Man ya era muy conocido por todos, sin siquiera contar con un anime en emisión, situación que no se ve todos los días. Semana a semana el manga daba de qué hablar y era alabado por todos. Evidentemente las propuestas para hacer un anime no se hicieron esperar. Fue MAPPA el que tomó la batuta del proyecto. De cierta forma esto generaba alegría a cada uno de los fanáticos de la serie, ya que verían bien animada su serie favorita, y fue así. Esta serie fue hecha muy bien, a todos les gustaba y generaba críticas positivas. Pese a ello había un problema: tanta fama al final no sirvió de nada, y es que el anime no vendía nada. Uno de los principales ingresos que recibe un estudio de animación por hacer un anime recae en la venta de Blu-ray, venta que estaba por los suelos. A la larga, hacer un anime de Chainsaw Man no fue muy rentable que digamos, ya que generaba pérdidas. Eso sin nombrar que dicho momento surgió cuando una chica con guitarra empezaba a hacer la sensación, volviéndose un bestseller en todo el sentido de la palabra. Por esta razón digo que Chainsaw Man se convirtió en un meme gracias a Bocchi, que opacó por completo el anime del motosierras, quedando este proyecto estancado. A pesar de los números rojos, MAPPA siguió apostando por la franquicia, aplicando otra estrategia. Esta vez se iba a enfocar en hacer una película, jugada que le salió de maravilla a los de MAPPA. Chainsaw Man pudo reivindicarse, demostrando que no es una historia sobrevalorada y que en cambio tenía mucho por ofrecer. Muchas gracias por ver.